Estudiantes de la clase de inteligencia emocional. Como les dije, iba a hacer dos clasecitas de repaso un poco sobre los pensamientos y el papel de los pensamientos que tiene en las emociones y en las conductas. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo mucho sobre cómo que a veces lo que pensamos tienen otras creencias que tenemos como más profundas. Hoy vamos a ver sobre la tríada cognitiva de la ansiedad, la tríada cognitiva de la depresión y cuáles son las distorsiones cognitivas. Y les voy a dejar un ejercicio práctico que se los doy por aparte, que es identificar algunas de las distorsiones como un pareo. Bueno, entonces, la tríada cognitiva son como la visión, que son creencias, ¿verdad? Nucleares también, o sea, muy profundas, sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría verse una persona depresiva a sí misma? ¿Cómo ve esa persona el mundo y cómo ve esa persona el futuro? ¿Cómo creen que ustedes que ve una persona con ansiedad, cómo se ve a sí misma, cómo ve al mundo y cómo ve el futuro? Ok, eso es lo que yo les voy a contestar en el siguiente dos diapositivas. ¿Cómo ve una persona con ansiedad al mundo? Bueno, la visión de sí mismo se ve sin recursos, sin capacidad para superar la situación que enfrenta. ¿Y cómo ve al mundo? Lo ve hostil, peligroso. O sea, la persona que tiene ansiedad es porque se ve a sí mismo con pocos recursos, o bueno, o muchas veces una combinación de verse a sí mismo como vulnerable, débil y ver la situación muy peligrosa. Y al mundo lo ve, al futuro, como un lugar incierto, incontrolable, lleno de peligros. Esa es la visión que tiene usualmente una persona con ansiedad. Ahora, una persona con depresión, tiene una visión de sí mismo muy negativa, una visión de sí mismo como incompetente, como poco bueno, como se ve muchos defectos. También es una persona que usualmente tiene muchas demandas también, es muy demandante sobre sí mismo, este, y se ve de una forma inadecuada, tiene una visión negativa de sí mismo. ¿Cómo ve esta persona el mundo? Lo ve como de una forma negativo, lo ve como lleno de situaciones dolorosas, lo ve como un lugar cruel, sin gratificación, y ve como, bueno, también a veces tiene demandas de las otras personas, ¿verdad? Que ellos deberían comportarse de cierta manera que no son, por ejemplo, y la visión del futuro negativa, sin esperanza o más bien desesperanzada. Esto es un poquito la visión que tienen las personas depresivas de, de sí mismos, los demás y el mundo. Ahora, la vez pasada yo les hablé que hay algunas creencias muy nucleares que son muy profundas, que es lo que uno piensa del mundo, de uno mismo, de los demás, ¿verdad? Estas son, como por ejemplo, estos de las tríadas cognitivas son creencias nucleares. Luego teníamos unas intermedias que eran como reglas, yo tengo que hacer esto y esto, ¿verdad? O si yo hago esto, entonces va a pasar esto. Y las actitudes que tenemos hacia las cosas. Pues en medio de esos dos, y el pensamiento automático, que es lo que cuando pasa algo nosotros pensamos. En medio de esos dos, como nosotros tenemos esas creencias les había dicho que eran como unos lentes con los que vemos el mundo. Pues esos lentes puede ser que tener esas creencias distorsionan la realidad. Tal vez nosotros nos ponemos los lentes negros y es un día muy soleado, pero lo vemos negro, o sea, distorsiona la realidad. Entonces, las distorsiones cognitivas son percepciones distorsionadas debido a las interferencias mentales que producen estas creencias más de fondo que tenemos. ¿Y qué es lo que va a afectar? Nuestras emociones. Y estas creencias distorsionadas siguen ahí, persisten ahí, a pesar de que hay inclusive a veces evidencia en contra. Esos son lo que son las distorsiones. Son producto de que nuestras creencias más profundas son como unos lentes que hace que
veamos las cosas de una manera que no es, que no son. Vamos a ir identificando un montón de creencias distorsionadas. Yo les puse demasiadas creencias distorsionadas. Algunas son inclusive parecidas, pero les ponen otro nombre, o algunos autores y otros. Yo las puse todas. ¿Qué es la inferencia arbitraria? La inferencia arbitraria es sacar una conclusión específica sin evidencia suficiente o incluso con evidencia en contra. Por ejemplo, la gente delgada come lo que quiere. Eso es lo que uno cree, pero no tiene evidencia de eso. Más bien la mayoría de gente que es delgada pues hace esfuerzos para que sea así. No tengo fuerza de voluntad. Si no dejo el arroz, no voy a bajar de peso. Puse muchos inferencias arbitrarias con respecto a la alimentación. No me contesta las llamadas, seguro es que anda con otra. Eso es una inferencia arbitraria. O sea, usted le da una respuesta a algo, una idea que usted se le mete, que es una posibilidad, pero ya usted la ve como una realidad. ¿Qué es? Y estas otras dos son un tipo de inferencia arbitraria también, que la adivinación del futuro, o también se llama anticipación negativa, o error del adivino, también le dicen algunos, y es que pensamos, ya anticipamos lo que va a pasar. Esperamos cosas usualmente negativas sin pruebas. Entonces, una posibilidad que pase en el futuro, más bien la damos como un hecho. Por ejemplo, mejor yo no voy a organizar una fiesta porque todos se van a aburrir o nadie va a venir. O mejor yo ni le digo a tal persona porque mejor yo ni voy a tal paseo porque yo sé que yo me voy a sentir muy mal en ese paseo. Porque no conozco a nadie, digamos. Esta semana no he perdido peso. Ah, entonces nunca voy a adelgazar. La lectura de mente es algo que no es hacia el futuro, sino es literalmente pensar que nosotros sabemos lo que la otra persona nos está diciendo, pero sin comprobarlo. Por ejemplo, ya sé lo que estás pensando. Bueno, voy a leerles primero esto. Seguro lo que hizo era para molestarme. Lo que está haciendo lo hizo para molestarme. O esta persona debe pensar que yo soy un fracaso. O, por ejemplo, esta es una serie que a mí me gusta mucho porque es muy vacilona. Bueno, a mí me parece vacilona. Y dice, ella, lo que está pensando, dice, ya sé lo que estás pensando, en serio, eso no se hace. O sea, como que ya lo está hasta juzgando a la persona y ni siquiera tiene pruebas de eso. O sea, le leyó la mente y lo está juzgando en su mente por algo que no tiene ni pruebas. Luego tenemos el error del etiquetado. Esa sería aplicar calificaciones globales que descalifican áreas positivas del sujeto. O sea, es como ponerse una etiqueta o decirse una palabra fea, ya sea a uno mismo o a los demás. Por ejemplo, no consigo mantener el control, soy inútil. Soy inútil, soy fea, soy gorda, soy irresponsable, soy tonto, soy incapaz. Todas esas etiquetas, palabras que son generalizaciones y peyorativas, o sea, malas para describirnos o al otro también. Es una persona mala, es un grosero, es un maleducado, es un irrespetuoso, son etiquetas. Les puse una, yo soy fea, pero cuando me arreglo, ay papá, soy una fea arreglada. Y eso porque la persona cuando se pone la etiqueta, a veces no hay forma de cambiarla, o sea, piensa que es eso de todas maneras, entonces me pareció un poquito vacilón. La generalización es sacar una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas. Me comí un chocolate, nunca puedo hacerlo bien. O por ejemplo, que me dio gracia, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras porque encontró una oveja negra. Y hay un montón blancas, pero no ve las blancas, solo ve esa negra. Entonces está generalizando. O todos los hombres son malos, por ejemplo. Pensamiento dicotómico, este pensamiento se llama también blanco o negro, ¿verdad? Que es un pensamiento de todo o nada, o sea, como solo ve dos extremos. Es una tendencia a clasificar las experiencias en dos categorías extremas, como que no hay grises, solo hay blanco y negro, no hay términos intermedios. Por ejemplo, ya me he pesado, hoy mejor empiezo el lunes. O cumplo la dieta a la perfección o soy un fracaso y la abandono. O si no triunfo, soy un fracaso.
O lo hago bien, bien o lo hago pésimo. O sea, solo hay dos cosas, o muy bueno o muy mal. Y como los seres humanos no tendemos a hacer las cosas perfectas, pues la mayoría de veces más bien vamos a ver como muy malo. Vamos a clasificarnos más bien del lado de muy malo. Tenemos dos tendencias a magnificar o dos errores que se llaman, uno magnificación y otro minimización. La magnificación es como hacer muy grande algo, ser como catastrófico algo, y la minimización es hacer muy pequeño algo. Por ejemplo, se evalúan los hechos otorgándoles un peso exagerado o infravalorándolo en base, o sea, poniéndolo muy pequeño en base a la evidencia y aunque no sea real, más bien. Por ejemplo, esta persona que se está pesando y entonces llora y sufre y dice, bueno, no es posible haber ganado peso, no lo he perdido. Esa es una maximización. Una minimización, aunque el doctor me dice que no es bueno tomar Coca-Cola, de algo hay que morirse. Lo que es malo hoy puede ser bueno mañana. O sea, minimiza ese mensaje que le da el doctor de que no tiene que estar tomando tanta Coca-Cola, por ejemplo. Una minimización también a veces podría ser, bueno, casi siempre esto puede ser cuando usualmente, cuando nos comparamos, muchas veces hacemos como, mire, esa persona sí es demasiado buena en eso y yo soy tan mala. Entonces, casi siempre es una magnificación del otro y una minimización de mi conducta o de mi habilidad. El filtro mental o abstracción selectiva, así se llama este error, es literal como tener un filtro. Es tener un filtro y todo lo vemos a través de ese hecho. Centrarse solo en un detalle, ignorando todos los otros aspectos de la experiencia. El día de hoy ha sido terrible. Me pesé y no bajé de peso. O llegué tarde y ya lo he estropeado todo. O puse este ejemplo que me encontré. Luis en una fiesta conversa con una chica por 1 hora. En un momento esta le dice que no está de acuerdo con algo que comentó y sigue conversando con él. Me fue pésimo con la chica, es lo que piensa. A pesar de que estuvo toda 1 hora y que habló un montón de cosas y que tal vez la chica se mostraba amable e interesada, por esa pequeña cosita ya como que pienso eso, o sea, todo lo ve a través de ese comentario. Luego está el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es suponer que las emociones negativas reflejan forzosamente la realidad. Es decir, si digamos yo pienso, siento miedo de viajar en avión, por tanto viajar en avión es peligroso. O sea, como que, ¿y cuál es la prueba? No tengo ninguna, es porque me siento muy ansioso cuando viajo en avión. Entonces muchas veces creemos que la emoción es una prueba de algo, pero la emoción no es una prueba de nada, porque la emoción viene por lo que pensamos. Entonces, si yo pienso que el avión es peligroso, pues voy a sentir mucha ansiedad, pero la realidad es que el avión no es peligroso. O yo podría pensar, es que lo que me hizo fulanito es demasiado grave. ¿Por qué es demasiado grave? Porque tengo demasiado ira. No, no, o sea, no tiene nada que ver. Lo que usted tiene demasiado ira porque usted tiene una regla y piensa que esa persona no puede romperla, pero a lo mejor lo que hizo no es tan grave. Entonces, es poner la emoción como una justificación de, de la realidad que nosotros creemos que existe. Descalificación de lo positivo. Es ver nuestros comportamientos positivos como algo normal y pensar las cosas buenas no hay que tenerlas en cuenta y mantener una creencia negativa que se contradice con la experiencia. O sea, a pesar de que alguien nos dice algo bueno, usted lo descalifica de alguna manera y le sigue encontrando lo malo. Es que hay gente que a veces hasta de lo bueno saca algo malo. O sea, como al revés, ¿verdad? Hay gente que de lo malo saca algo bueno, pero hay gente que de lo bueno saca algo malo y ese es este error. Entonces, todas las cosas en la fotito, todas las cosas buenas que le han pasado y solo le salió una pequeña cosita mal y dice, todo me sale mal. Entonces es esto, ¿verdad? Por ejemplo, estos errores. He perdido peso, pero no he alcanzado la meta que quería, por tanto no sirve de nada que haya perdido ese peso. Me digo que andaba bonita, es porque me quiere mucho. O sea, como que uno le encuentra a lo bueno, que hay mucha evidencia de lo bueno, lo descalifica para que quede en algo malo. Vamos a ver la personalización.
Ok. Este error tiene como varias formas de poder darse. Primero puede ser atribuir, que es darle una explicación de responsabilidad a uno mismo por cosas o situaciones o sucesos que tienen consecuencias negativas para los demás, pero sin base. O sea, es como culpa, bueno, como que todo lo refiere a uno mismo. Por ejemplo, bueno, ahorita les pongo un ejemplo. Bueno, si mejor se los pongo ya. Como decir, mi hijo se quedó en la escuela, es mi culpa. A pesar de que usted lo puso a estudiar y bueno, le enseñó lo más posible, le pagaba tutorías. En realidad es que al chiquito le costaba mucho, pero usted se echa la culpa, personaliza cuando hay otro montón de cosas que podrían haber afectado ese resultado. Tal vez al chiquito le costaba mucho y tal vez la profesora no fue muy buena que digamos. Entonces, sin pruebas, yo hago las cosas personales. Yo pienso que es mi culpa. Otra forma de personalizar es atribuir al comportamiento de los demás una intencionalidad que valoramos desde nuestro punto de vista o relacionamos algo del ambiente con uno mismo. Esta forma es algo así como parecido a la lectura de mente. Por ejemplo, vemos a una persona hablando con otra y decimos, están hablando de mí. Por eso es parecido a una lectura de mente, ¿verdad? Pero ahí más que todo estamos pensando que lo que está pasando tiene que ver con nosotros cuando no. O por ejemplo, si yo veo a alguien un poquito serio en la clase, entonces yo pienso, seguro está enojado conmigo, seguro no le gusta la clase. Entonces, yo estoy pensando, atribuyendo algo que puede tener múltiples causas a mí, pensando que es por mí. Entonces puse otros ejemplos. Si mi amiga tiene problemas es porque yo no le he ayudado lo suficiente. O sea, la amiga puede tener miles de cosas por las que podría tener los problemas que no tienen nada que ver con uno y uno lo termina como haciendo algo de uno. Después, seguro anda serio porque está molesto conmigo, que es el que les había dicho antes. Bueno, el siguiente se llama falacia de control. Las falacias de control pueden ser de dos maneras. Pueden ser control interno, eso es que creernos como omnipotentes, como que somos capaces de cosas que nada que ver, ¿verdad? Que no están en nuestro poder y que somos responsables de todo y de todos. Entonces, creemos eso que tenemos el control interno. Esta es una falacia de control interno. Y después está la falacia, por eso veo que las puse parecidos, porque hay gente que podría pensar, esto es una personalización o podría ser una falacia de control, ¿verdad? Que se cree, la personalización se refiere más a ver los hechos como referidos a uno, cosas que no tienen nada que ver con uno, y la falacia de control es como, de control interno es creernos como que somos capaces de cosas que nada que ver, que no somos, como de los demás, como de controlar a los demás. Y de control interno, perdón, y de control externo se ve a sí mismo impotente, externamente controlado, o sea, como que no controlamos ni tenemos poder de nada. Entonces, por eso, les puse una foto de alguien que cree que puede controlar a los demás y alguien que cree más bien que no tiene ningún control. Entonces, bueno, la foto de la persona manejando es que siempre hay cosas que están en nuestro control y otras que no, como cuando manejamos. En nuestro control estará la velocidad que usamos, ponernos el cinturón, ir atentos a la carretera. Y lo que no está en nuestras manos es cómo conduzcan los demás, si hay presas, si hay huecos en la carretera. Hay cosas que siempre en cada situación, hay unas que están en nuestro control y otras que no. Entonces, por ejemplo, falacias de control interno. No quiero terminar con él porque lo voy a hacer daño, como si tuviéramos una capacidad digamos, de hacer feliz o infeliz. No, 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 o sea, probablemente se va a sentir triste, pero se va a recuperar. Entonces, cuando creemos control interno, no es que va a estar pero devastado el resto de su vida. Y no es así. O por su culpa mi vida no tiene sentido. Ese es al revés, de control externo. Que la felicidad de nosotros o que el sentido de nosotros nos lo da alguien más y que nosotros no tenemos
ningún control sobre eso, lo cual también no es verdad. Por más que lo intente, no logro mantener el plan porque mi esposo, el plan o la dieta, porque mi esposo pasa comprando pollo frito. O sea, como si usted no tuviera el poder o la capacidad de decirle que no quiere. Y por último, una que hemos visto un montón de veces, que es muy, muy importante, que es las exigencias o los deberías. Utilizar exigencias absolutas, rígidas, como si fueran dogmas acerca de uno mismo, los demás o el mundo. Por eso les pongo siempre el lápiz, porque el lápiz, como no es flexible, a la primera presión se quiebra. Así es uno cuando tiene estas demandas. Si usted no es flexible, a la primera presión del ambiente o estrés, se quiebra también. Tengo que perder peso, debería ser más fácil perder peso, no debería ser tan difícil comer sano. Estas son con respecto a alimentación. No debería comer comida chatarra enfrente mío, pero esas, vamos a ver, la gente debería tratarme bien. Yo debería ser capaz de hacer tal y tal cosa. La gente no debería hablar mal de mí. Yo debería poder tener mi casa siempre limpia. Bueno, infinidad de cosas que usted se demanda a sí mismo y que también le demanda a las personas, ¿verdad? Debe tratarme bien, debe ser educado, debe ser ordenado. Bueno, muchísimas cosas que podríamos demandar o que demandamos en nuestra vida cotidiana y que nos pueden generar mucho ansiedad, enojo, etcétera. Les voy a poner una práctica para que identifiquen un poco estas demandas, que sé que es un poquito también complicado, pero no se preocupen si está bien o si está mal. Ustedes hagan lo que ustedes puedan. Las demandas también, a veces uno habla como debería, pero no es una demanda en sí. Por ejemplo, tengo clases a las 3. Eso puede ser que no sea una demanda, es una forma de hablar, o sea, pero cuando usted, yo tengo que llegar temprano. ¿Y cómo sé que es una demanda? Porque yo me pongo ansiosa si hay peligro, entonces, de no llegar temprano. Entonces, la demanda o los deberías los vamos a saber por la reacción emocional. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima clase.